Continuamos desde la Sala 8 Islas en el Parlamento de Canarias hablando con el vicepresidente del Gobierno de Canarias. Espero que el diálogo esté siendo fluido y cómodo. No mucho, porque si no yo no estaría haciendo muy bien mi trabajo. No. Todo hay que bueno, decirlo. Vamos a decir que está siendo fluido. Fluido. Lo de cómodo. Venga, se lo dejo ahí. Oye, ¿cómo ha ido esa reclamación? ¿Ha tenido algún tipo de receptividad, en este caso, el Gobierno del Estado para retirar esa subida a los autónomos societarios? Mire, yo soy de los que cree que al autónomo, al empresario, a quien realmente genera la mejor política social, que no es otra que el empleo, le han colocado un punto rojo en la frente, que es el de la diana, para disparar dardos constantemente sobre él. Y lo digo objetivamente y sinceramente, el Gobierno de España no ha parado de subir impuestos, de crear dificultades, de hacer perder competitividad, de provocar el cierre de la microempresa por toda la política que está llevando en contra de ese desarrollo económico. Mire, no habrá ni un puesto de trabajo si no existe empresa. No habrá un puesto de trabajo si no existe empresa. Salvo que uno sea comunista, y perdón que le interrumpa, y crea que los puestos de trabajo los genera el gobierno. Pues que hagan un análisis de lo que es un Estado comunista. Y yo, de verdad, que creo que la empresa tiene que pagar sus impuestos, igual que lo paga usted y yo. Yo creo que la empresa tiene unas reglas del juego, claro que sí, igual que todo en la vida. Ahora bien, y particularmente al autónomo, lo que no puede ser es que constantemente le metan la mano en el bolsillo y extraigan de ahí euros. ¿Usted entiende que un autónomo se sienta asfixiado? Totalmente. De hecho, todo lo que hemos hecho desde el Gobierno de Canarias es para suplir lo que no se está haciendo en el Gobierno central. O mejor dicho, es para contrarrestar lo que se está haciendo en el Gobierno central. ¿Cómo es posible? A veces la lógica en la vida tiene que tener mayor cabida. ¿Cómo es posible que estemos reclamando un decreto de mejora tras la guerra de Oriente Próximo? ¿Cómo es posible que estemos diciendo que faltan medidas para ayudar a que los ciudadanos lleguen a final de mes? ¿Cómo es posible que haya una crítica vertida sobre este gobierno porque no ayudamos a los ciudadanos, dice? Y después el gobierno de España sube los impuestos, sube la cuota de la seguridad social a aquellos autónomos que están bajo la figura de societario o que son colaboradores familiares. En torno a 60.000 en Canarias son susceptibles de esa subida. ¿En qué quedamos? ¿Les vamos a ayudar o no les vamos a ayudar? Por lo tanto, sí, porque esto no es macroeconomía, esto afecta directamente a la economía de microempresas. Es que estamos hablando de empresas que a lo mejor por esa subida tienen que cerrar. Porque yo creo que hay parte del gobierno que cree que el autónomo es el que fuma puros, bebe gin tonic todos los días y no trabaja. Se levanta a las 11 de la mañana, etcétera, etcétera. Pero esto es un gravísimo error. Hay un concepto erróneo de lo que es el autónomo. Y de verdad, hemos solicitado que se retire esa iniciativa. No creo que tenga ninguna respuesta por parte del Gobierno central, pero creo que es un atraco directo lo que se está planteando en este momento. Desde Canarias, ustedes eximen del IGIC a los autónomos con un volumen de negocio de hasta 50.000 euros. ¿Con qué fin lo hacen? Bueno, el primero es el único lugar de España. En ningún otro lugar de España se exime al autónomo en una cuantía ni igual, ni inferior, ni superior de que no pague el IVA. Lo que vienen siendo los impuestos indirectos. Exacto, o en este caso el IGIC. Y a veces cuando utilizo la palabra pagar, mucha gente me lo recrimina porque dice, no pagas el IGIC. Mire, es verdad, el autónomo o el empresario, en este caso, recepciona el pago del IGIC que hace en cada factura, el cliente, lo devenga, cada factura. Y luego, en función del devengo, sale a pagar o a devolver. Normalmente sale a pagar. Y cuando sale a pagar, vas a la caja y dices, no tengo. Y si tiene, sacas ese dinero y lo pagas a la Hacienda Pública. Con lo cual, eso se ha terminado. En Canarias, el autónomo no tendrá que hacer el trimestral de IGIC, sino una vez al año, que es al cierre del ejercicio. Antes eran 5, ahora será 1. Para quienes facturan hasta 50.000 euros. Hay quienes dicen, pero esos no son muchos. Bueno, yo no sé si 12.000 son muchos o son pocos. Lo que sé es que esos son los que les cuesta llegar a final de mes.
Esos son los que quizás más ayudas necesitan y ahí es donde está el Gobierno de Canarias. ¿Cómo valora que los socialistas digan que esto va a afectar a las cuentas públicas? ¿Es cierto? Lógicamente afecta a las cuentas públicas en cuanto en que hay un ingreso que no se efectúa, pero si lo analizamos en el punto de vista de el Estado no está o la administración no está para quitar dinero, devolvértelo y que me debas un favor, que esa es la política socialista. El otro día me preguntaba mi hijo cuál es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y yo se lo expliqué rápido. Mire, el Partido Socialista lo que quiere es que haya más impuestos, con lo cual tú pagas más y luego te lo devuelvo en forma de subvención y de ayuda. Me debes una. El Partido Popular lo que quiere es bajar los impuestos, que el dinero se quede en tu bolsillo. Este es un claro ejemplo, lo estoy contando. Estoy contando lo de la franquicia de Legic, que es un claro ejemplo. Ahora bien, si el autónomo tiene más dinero en su bolsillo, tendrá más posibilidades de consumir bienes y servicios y entonces, por otro lado, ¿llegará el ingreso a la comunidad autónoma? Yo soy de los convencidos de que sí. Inmediatamente vamos a hablar de vivienda, pero me gustaría aprovechar en este momento de expansión económica en Canarias. Lo digo no solo por la macroeconomía, sino incluso los propios presupuestos del Gobierno de Canarias, año tras año, son expansivos, van siendo mayores. ¿Por qué considera usted que la gente no percibe a la hora de vivir en Canarias ese crecimiento económico de manera individual en cada familia? Bueno, es que es verdad que en Canarias, que pivotamos sobre un sector servicios, tenemos una diferencia en términos económicos de renta per cápita, poder adquisitivo menor que en otros lugares, porque necesitamos obligatoriamente esa diversificación económica que yo decía anteriormente y que los salarios tengan una mayor capacidad en el trabajador para poder consumir bienes y servicios. Que no es que cobres más dinero. A veces cobras más dinero y resulta que pagas más impuestos, con lo cual tienes menos capacidad. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, con no deflactar el IRPF, que es otro rollo económico. Pero lo dejo ahí, no voy a entrar en ese detalle. Lo que quiero decir es que lo que tenemos que conseguir es que con los mismos euros o más que tenga un trabajador en su bolsillo, tenga más capacidad de consumir bienes y servicios. Y para ello hay que bajar los impuestos, que es lo que hemos hecho en este gobierno. Hace 2 años deflactamos IRPF, etcétera, etcétera. Y creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar. Por eso, en determinadas ocasiones, o mayoritariamente, el trabajador no lo ve. Si en este caso, por ejemplo, no te deflactan el IRPF a nivel nacional, tú cobras más, pero tienes menos capacidad para poder gastar. Tienes menos capacidad económica, además la inflación en sí misma, el coste de la vida es más caro, por tanto tienes menos euros finalmente en tu bolsillo. En ese sentido va la iniciativa, por ejemplo, de la que decíamos antes, el IGIP. Bueno, pues sí va a afectar a las cuentas públicas, pero de alguna manera va a proyectar que haya más capacidad económica en el bolsillo de la gente y por tanto a lo mejor reactivar esa rueda del consumo y con el incremento del consumo de alguna manera aminorar la afección pública. ¿Estoy en lo cierto? Esa es la línea, ¿no? La línea es que las personas sean libres y tengan la capacidad de decidir dónde invierten o gastan su dinero. No que tú le obligues a gastarlo a través de impuestos, porque yo sigo en lo mismo. Tú cobras más impuestos para que haya más dependencia de la administración. Nosotros lo que pretendemos es que haya menos dependencia de la administración. Cuanto menos dependas de la administración, mejor, más libre eres, más autónomo eres. Y esta es la política que tenemos que llevar a cabo. Si se fijan, estamos hablando de algunas de las cuestiones más relevantes en la vida de cualquier persona que resida en Canarias, da igual desde la isla de La Palma hasta Fuerteventura. En ese sentido sucede lo mismo con la vivienda. Y vamos a ponerlo como un eje central y me parece un momento oportuno, porque ustedes vienen de un fin de semana intenso en el que han presentado el segundo plan de vivienda de municipios activos y es cuanto menos llamativo. 4.700 viviendas aspiran a poder construir y me gustaría que nos cuente inicialmente qué es lo que define este segundo plan de municipios activos desde el punto de vista de la perspectiva de alguien que tenga la esperanza de poder comprar una vivienda en Canarias. Bien, lo que hemos hecho es utilizar, valga esa expresión, nuestros ayuntamientos, y cuando digo nuestros son los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, para llevar a cabo una acción
directa en la construcción de vivienda, para que haya más viviendas en el mercado, para que la población pueda llegar con mayor facilidad y para atender a un núcleo de la población que queda fuera. ¿Quién es ese núcleo de población o cuál es ese núcleo de población? La población trabajadora, que no puede acceder a la VPO porque resulta que no cumple los requisitos para acceder a la VPO, pero tampoco puede acceder al libre mercado porque es muy caro. Con lo cual, ¿qué planteamos? Está muy bien identificar ese desierto, ¿no?, entre un lugar y otro. ¿Qué planteamos? A través de los ayuntamientos, construir viviendas para los trabajadores, para la clase trabajadora canaria, a través de la concesión o a través del derecho de superficie, en terrenos públicos que serán construidos en una iniciativa público-privada, aparece aquí la colaboración con la iniciativa privada, que tendrá tasado el precio de venta o el precio de alquiler para que ese nicho de la población pueda acceder a ello. O sea, si no entiendo mal, en los municipios donde gobierna el Partido Popular, la primera medida es suelo disponible para que posteriormente con ese suelo residencial, una colaboración público-privada, incluimos ahí, entiendo, a Movisa, Gobierno de Canarias y las entidades constructoras, o solo privadas, porque quizás ahí es donde está el matiz. ¿Cómo se desarrollaría una vez esté el suelo disponible lo que es la promoción de las viviendas? Bueno, sería un concurso público, que el promotor del concurso es el ayuntamiento, que saca a licitación la construcción de X viviendas en un terreno suyo, con un proyecto determinado, con una licencia de construcción, y este proyecto recurren a él desde la iniciativa privada, quienes lo consideren oportuno, y lo ejecutarán. Construirá ese edificio esa promotora, lo alquilará o lo venderá durante un tiempo determinado, porque estamos hablando de que pasado 40 años, 50 años, lo que se recoja dentro del pliego, ese inmueble y ese terreno volverá a ser titularidad de la administración, pues la administración tasará durante ese tiempo cuál es el precio de venta y cuál es el precio de alquiler. Y será la iniciativa privada quien desarrolle la construcción y quien gestione la venta o el alquiler de la misma. Una pregunta clave, considero, el plan de vivienda 2630 que están por presentar y por desarrollar, ¿le da esperanzas a Manuel Domínguez que de alguna manera alivie la situación existencial, permítame decirlo así, de vivienda en Canarias? ¿O será un plan, y perdone que se lo pregunte así de directo, como los 5 planes que ha presentado Pedro Sánchez y que no ha servido para nada, porque no ha ejecutado ninguno? Bueno, decía Pedro Sánchez que hay 246.000 viviendas y en Canarias han llegado cero. Yo sinceramente creo que hemos construido la casa por los cimientos. ¿Cómo? Deslegislando. Aquí es donde empieza la eliminación de la burocracia, con la agilización de las licencias, mejorando el importe de los módulos para que se pueda construir vivienda pública, desarrollando la RIC, la Reserva de Inversión de Canarias, para poder de esta manera utilizarla en la construcción de vivienda. Fíjese que ya se han autorizado 100 millones de euros para ese fin. En definitiva, creo que hemos empezado la casa bien. Pero en esos cimientos, que ahora puede haber suelo, porque si se están en este plan de municipios activos coordinando para ello, ¿le preocupa, por ejemplo, que una vez salgan esas licitaciones, ahora que las hemos entendido un poquito mejor, puedan quedar desiertas porque no tengan la capacidad de gestión de actualizar los precios del mercado, que es algo que en ocasiones hemos escuchado a los promotores reivindicar a las administraciones públicas? Me preguntaba lo mismo el alcalde de Barlovento. Me dice, tengo un terreno, lo he sacado a licitación en 2 ocasiones y en ninguna de las 2 ocasiones he conseguido que se pueda conseguir que haya alguien interesado en él. Digo, es que las reglas del juego van a cambiar. Primero, se va a permitir el derecho de superficie, algo que hasta el momento tiene una serie de matices que hay que corregir cuando se apruebe la normativa que viene a la agilización de las licencias urbanísticas. Ahí hay una enmienda que va a corregir esta situación del derecho de superficie. Segundo, se puede utilizar la concesión, con lo cual ya empieza a cambiar las reglas del juego. Segundo, o tercero, tendrás la posibilidad de tú poner sobre la mesa el proyecto y la licencia. Ojo, tú a un promotor le dices, usted puede empezar el día siguiente en el cual usted es adjudicatario de la promoción, ya no hay margen de error
para esos precios fluctuantes en el mercado en cuanto a los materiales de construcción. Sí, porque a veces no sabes ni cuándo vas a tener que poder ejecutar Claro, ese proyecto. Porque tú imagínate, ahora concedes el suelo, se redacta el proyecto, te dan la licencia y han pasado 2 años. Entiendo de sus palabras que considera que ahora sí va a funcionar. Va a funcionar, este modelo funcionará porque hemos acortado los tiempos y porque ya ese margen de error de fluctuación de precios se va a acortar, y ahí es donde empieza a haber rentabilidad para que haya entonces interesados en la promoción de dichas viviendas. Y aquí hay 3 elementos, hay 3 que se verán beneficiados, es decir, la administración local, porque podrá desarrollar su suelo, la iniciativa privada, porque tendrá una actividad económica, y al mismo tiempo la ciudadanía, que es lo que perseguimos. Y ojo, si a este modelo que acabo de contar le metemos la RIC, entonces ya tenemos casi garantizado el éxito en cuanto al concurso de esos terrenos. Voy a hacer una pregunta más política. ¿Cómo percibe cuando se debate en este Parlamento, que tenemos tan cerquita de esta sala, cuestiones que tienen que ver con la política de vivienda y la falta de vivienda pública, y se hace en el tono que hemos escuchado en alguna ocasión a la oposición, y digo bien a la oposición, que ha formado parte del gobierno de Canarias pues prácticamente las últimas 2 décadas? Algunas veces no. En la última comparecencia que he hecho con el Partido Socialista, su portavoz me decía que hay que aplaudir y celebrar la política de vivienda de Pedro Sánchez. La del cero. La del cero. Es que el 7 de mayo de 2023, Sánchez, en un mitin electoral aquí, en Santa Cruz de Tenerife, prometió muchísimas viviendas. Aquí no se ha hecho ninguna de esa promesa que aplaudimos. Tenemos que aplaudir, perdón que le interrumpa, según esa intervención, esas promesas no cumplidas para con nuestra gente. Ya no hablo de política nacional, hablo de una intervención que se dio el 7 de mayo de 2023 de Pedro Sánchez en Santa Cruz de Tenerife. Ha prometido 246.000. Insisto, en Canarias no hay ninguna. Yo pertenezco a un partido nacional, el Partido Popular. Oye, hay cosas que uno no se puede levantar ahí a sacar pecho, porque si no, desde tu partido a nivel nacional te van a dar un tirón de oreja, que creo que es lo que sucede en determinadas ocasiones. Yo creo que hay gente que tiene miedo a perder su posición, de verdad, y da igual defender lo indefendible. Yo he visto defender en este Parlamento... O sea, el objetivo, entendiendo sus palabras, es no el interés general de los canarios, sino mantener un puesto de trabajo como parlamentario. Pero ¿usted ha leído la moción que presentó el Partido Socialista al Cabildo de Tenerife para defender el decreto anticrisis del gobierno de Pedro Sánchez? Si no la ha leído, yo le pediría que la haga pública. Esa moción, que no sé si se llegó a debatir, que se presentó, que yo me la leí y que yo hablé con nuestro portavoz, con López Afonso, sobre este asunto, es una barbaridad. Es decir, el propio gobierno de España dice que se olvidaron de Canarias. Y el Partido Socialista de Tenerife lleva al Cabildo una moción para agradecer el decreto. ¿El que se olvidó de Canarias? El que se olvidó. Es que hay cosas que no comprendo. ¿Cómo se puede levantar alguien del Partido Socialista en Canarias, en el Parlamento de Canarias, a defender la política de vivienda? Hablen de otra cosa. No sé, saquen pecho de otra cosa, pero pues de la precisamente vivienda... le preguntaba porque el señor Sebastián Franqui ha sido consejero de vivienda. Claro, es que, mire, el otro día dije que hace una década el gobierno de Canarias no construía viviendas. Y se exaltaron porque decía que me estaba metiendo con Coalición Canaria. Y dije, no, pero si la consejera era del Partido Socialista. Y me dijeron que no. Y dije, perdón, es verdad, a lo mejor dije una década, hace 10 años. Contabilicen a ver si hace 10 años no era Patricia Hernández la consejera de Vivienda en Canarias. ¿Y después quién? Franqui. Lo acabo de decir yo. Y entonces, pero ¿qué ¿cómo? le dice, por simplificar,
fíjense que lo dije bien, ¿eh? Le voy a hacer una pregunta más política y entramos en lo que es la política. La gente lo que aspira es que los políticos no le compliquen la vida y que le solucionen parte de la misma. Ya es bastante arbitraria la vida y encontramos dificultades que a veces vienen sobrevenidas como para que las dificultades nos las pongan aquellos que se supone que están trabajando para nosotros. Usted trabaja para nosotros, para los canarios. Como vicepresidente del Gobierno de Canarias, a mí me gustaría no preguntarle, sino exigirle que le diga a un joven que hoy no puede emanciparse en Canarias, que se quede y que tenga esperanza de que esa situación va a cambiar. ¿Cómo se lo explicaría? Bueno, yo estoy convencido de que la situación ha empezado a cambiar. Vamos a ver, la presión en vivienda es obvia, es lógica, y tú preguntas en la calle y la gente dice que no puede acceder a una vivienda y todos lo conocemos. Pero, ¿qué sucede? Que ha empezado a haber tiempo en el que un gobierno ha puesto medidas sobre la mesa. Yo lo he contado. Agilización de las licencias, mejora de los módulos para la construcción de VPO, poder llevar a cabo el cambio de uso de un local hacia una vivienda o de una oficina, la RIC para que se pueda invertir en vivienda, el derecho de superficie o la concesión. En definitiva, muchas acciones para que entonces se puedan llevar a cabo más construcción, haya más vivienda en el mercado y entonces baje el precio. Y me dirán, hombre, ¿y cuánto tiempo más tenemos que esperar? Pues sí, ese es el hándicap, que hay que esperar tiempo, porque construir una vivienda no se hace en media hora. Y si se hubiesen hecho hace una década o hace 4 años los cambios necesarios que hoy se están planteando, hoy a lo mejor empezaríamos a ver los efectos de lo que se hizo en aquel momento. Sin embargo, ahora es verdad, hay un problema y es que tenemos que esperar un poco, pero los efectos positivos se van a empezar a notar. Yo agradezco que a veces para mirar hacia adelante hay que mirar hacia atrás, porque es aquello de que los políticos no estén salvando literalmente su puesto de trabajo, sino trabajando en el interés de los canarios. Y eso se hace con luces largas la mayoría del tiempo, no con luces cortas, que en materia de vivienda está claro que no ha habido luces largas. A veces le hemos visto remangado en debates con, por cierto, muy buen parlamento, todo hay que decirlo. Se agradece que hayan buenos oradores en el Parlamento de Canarias sin papeles delante a la hora de debatir ideas, porque para eso están las distintas ideologías, pues con Ira Fierro, por poner un ejemplo, en la portavoz socialista, en el que se evidencia que falta memoria de lo que fue el gobierno del Pacto de las Flores o incluso gobiernos anteriores donde el Partido Socialista especialmente ha tenido áreas sensibles. Como le decía, estamos en un momento en el que creo que la optimización de los recursos también van en las soluciones para la gente y que ojalá la gente tenga de una u otra manera la confianza de que en el futuro va a empezar a ver solucionados sus problemas. Y por ello quiero preguntarle, estamos a años prácticamente de un proceso electoral, ¿cómo le gustaría que le recordaran en su acción de gobierno por primera vez en el ámbito regional por parte de los canarios en esta primera legislatura en la que usted ha estado al frente, nada más y nada menos que de áreas tan elementales como el comercio, la economía, evidentemente la vicepresidencia del gobierno? Y se lo digo porque, claro, no hemos tenido tiempo ni vamos a tener tiempo en profundizar en el modelo económico. En otra ocasión le invitaremos para hablar del modelo económico y que tenga usted la oportunidad de poder explicarlo a la sociedad, igual que no hemos podido hablar de migración desde un punto de vista de uno de los problemas que tenemos estructurales y de saturación de los servicios en Canarias. Pero de alguna manera sí me gustaría preguntarle, ¿cómo le gustaría a usted que le recuerden los canarios por su acción de gobierno en esta primera legislatura? Esa pregunta me la hizo una vez un presentador de un programa de televisión sobre folclore, que celebrábamos los ralejos, y dije, con cariño, y lo conseguí. Ahora tengo que decir... O sea, se le hicieron como alcalde en aquel momento. Yo era alcalde y me dijeron, ¿cómo te gustaría que te recordara el día que no estés como alcalde? Y dije, con cariño, con el mismo cariño que me tienen ahora. Y lo conseguí. Me siento sumamente satisfecho de haberlo conseguido. Ahora me gustaría que los canarios en general y las Canarias me viesen como una persona sensata que mira a los ojos y dice la verdad, que se equivoca, sin lugar a dudas. Me equivoco como el que más, pero que nadie crea que lo que hago no lo hago en beneficio de la generalidad, del nosotros, en contra del yo. Porque he visto aquí cómo hay demasiado yo y poco nosotros en acciones que hemos llevado a cabo, múltiples. Por lo tanto, a mí me gustaría que los canarios me viesen, me apoyen o no, como una persona que mirando a los ojos dice lo que piensa
dice la verdad y las acciones que lleva a cabo siempre persiguen un único objetivo, que es el mejorar nosotros. Y nosotros incluye a esta tierra. Bueno, le agradezco esa franqueza. Creo que no es habitual en política que de alguna manera se hable con cierta honestidad. Déjeme preguntarle por un momento histórico que estamos a punto de vivir. Dentro de nada visitará el Papa León XIV por primera vez este archipiélago. ¿Considera de alguna manera que será un instante que pasará a la historia, a los anales de la historia de lo que es nuestro archipiélago? Sin lugar a dudas. Lo teníamos claro tanto el presidente como yo cuando visitamos al Papa Francisco, en paz descanse, en su momento, y le invitamos a venir a Canarias, y sabíamos que si eso lo conseguíamos íbamos a poner a Canarias en el mapa mundial con mayor énfasis del que tiene en la actualidad, para reivindicar algo en particular, en este caso la inmigración, con lo cual creo que es sumamente importante que el Papa pise Canarias, que el Papa se identifique con los problemas de los canarios y de las Canarias, y que el Papa ponga en evidencia algunas acciones que no se están llevando a cabo en nuestra tierra por administraciones suprarregionales. Ha apoyado al obispo de Canarias sobre aquellas palabras en las que afirmaba o hablaba de las personas que se juegan la vida en pateras. Más allá de las polémicas en las que yo no quiero entrar y sus palabras gordas, considera que, por el grueso de la profundidad, que ha removido conciencia. Yo creo que sí. Y el obispo lo único que ha dicho es hablar con lógica. Dije antes que en la vida hace falta un poco más de lógica, ¿no? Que quienes ven desde la distancia el fenómeno migratorio, pues que lo vivan en primera persona. Y ya no sé si subirse a una patera, pero por lo menos verlo a pie de muelle. Estoy convencido que algunos cambiarían su forma de pensar, incluso quienes no tienen corazón. Porque creo que no existe nadie, bueno, a lo mejor sí, seguramente que sí, pero todos queremos que se cierren las fronteras, que estas personas no se jueguen la vida constantemente en el mar, que no crean que cuando lleguen aquí van a tener un futuro mágico y que se acabaron los problemas. No, yo lo que creo que todos queremos es ayudarles en el país de origen para que cuando vengan, porque les necesitamos, lo hagan de manera ordenada, legal y para integrarse y trabajar. Yo creo que todos coincidimos en ello, ¿no? Ahora bien, si llegan como están llegando, porque algunos no quieren cerrar las fronteras, porque el gobierno no quiere invertir en los países de origen, ¿qué hacemos con ellos? ¿Les tiramos al mar? ¿De verdad que hay alguien que pueda pensar eso? ¿Qué hacemos? Tenemos que atenderles. No hay otra solución. Por lo tanto, lo ideal sería que no llegasen de esta manera y que no se jueguen la vida, pero una vez están aquí. Por lo tanto, lo que creo es que el obispo lo único que ha hecho es utilizar la lógica, lo normal, lo que todos creemos. Quizás se le ha atacado más, no tanto por la lógica, sino por representar lo que representa el obispo. Por eso le decía que si había removido conciencia. Respondido, me gustaría preguntarle a usted como vicepresidente, pero también como canario, ¿qué reflexión le genera la crisis migratoria desde lo humano? Bueno, creo que lo acabo de expresar, ¿no? La crisis migratoria hoy en día es una desgracia y es una muestra más de la incapacidad de determinadas administraciones. Hablando concretamente de lo que sucede en Canarias, no puede ser, de verdad, no puede ser que mientras mueren cientos, miles de personas en el mar, el gobierno no tome acción para frenar la salida desde las costas africanas. Y me dirán, oye, hay muchas menos que en el año 2024, claro, pero es que allí fueron 40.000. Es que 18 o 20.000. Fue el año del récord histórico. Claro, pero que no quiere decir que 20.000 sean pocas, claro. 18.000. Cuando por el camino murieron miles, son muchas personas. Por lo tanto, lo que creo es que este es un gran fracaso de la política internacional, de la política migratoria del gobierno de España y en parte de la Unión Europea. Porque han pasado años para tomar acción y no se han tomado medidas para frenar la salida de estas personas que se juegan la vida de esos países de origen. Por lo tanto, creo que como ser humano tenemos que velar para que las personas no mueran.
De verdad, creo que eso es lo principal en lo que nos tenemos que centrar. A partir de ahí, tenemos que ayudarles allí donde viven y no esperar a que lleguen aquí para mal cuidarlos. Vicepresidente, gracias por atendernos en esta sala 8 Islas, en la Casa del Pueblo Canario, hacerlo sin filtros, con cercanía, dedicándonos una hora de televisión para hablar de algunas cuestiones que consideramos desde Canal 4 Tenerife, este grupo de comunicación, este grupo multimedia, que son trascendentales para todos los canarios, para el desarrollo de Canarias y para la transformación de Canarias, que no puede ser en otro lugar que en la Cámara Legislativa, el lugar en el que nos encontramos, y a través de los que ostentan el cargo de ejecutar el gobierno. Y por cierto, desde el punto de vista migratorio no hemos podido profundizar, pero sí empezáramos a ver que cada patera es una tragedia desde el punto de vista de que es una mafia y una estafa, principalmente a todos los que están dentro. No solo por el riesgo vital, que es lo principal, la vida por delante de todo, y han muerto miles de personas convirtiendo el Atlántico en un cementerio, sino por las mafias que se lucran. Igual cambiábamos el paradigma. Cada patera no solo es un fracaso del sistema, es el incentivo de una mafia que se está enriqueciendo a costa de los más vulnerables. Y lo peor es que Occidente, el mundo poderoso que tiene, por ejemplo, entre otras cosas, la Unión Europea, la capacidad del Frontex, lo están permitiendo. Y esto también hay que reflexionarlo y hay que decirlo. Manuel Domínguez, muchas gracias por su tiempo. Le dejo, por favor, un último minuto para que se dirija a los canarios. Lo digo porque nos encontramos en un mes de identidad, de canariedad, donde están las fiestas de mayo ahí en auge y donde, por cierto, como realejero, permítame que tenga ese guiño con usted, y la cruz, no solo la cruz principal en los realejos la noche del 3, sino la de la propia Cruz Santa, que se viven con mucho cariño. Pues bueno, que tenga usted unas palabras en este mes de la identidad canaria. Bueno, lo decía Dailo, soy realejero, vivo mayo con mucha intensidad, ya casi retumba en mis oídos los fuegos artificiales de ese próximo día 3 de mayo, pero más allá de ese momento específico, es un mes para revivir, para sentir y también para aprender de dónde venimos y quiénes somos como canarios. Así que aprovecho esta ocasión que me brinda Dailo, que me brinda Canal 4, para desearles a todos un feliz mayo y un feliz Día de Canarias. Y a ustedes les damos las gracias por acompañarnos y por permitirnos entrar rompiendo ese cristal en su hogar. Gracias por tantas muestras de cariño y ya lo saben, no se desintonicen a pesar de estar en el tiempo de la de desenmarañar la ley que han enmarañado otros durante mucho tiempo. No se desenganchen de la televisión de Tenerife y gracias a Telcam de la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias. Sean felices.